Muy buenas noches, queridos hermanos del Rincón del Refugio. Estamos otro domingo más a las 10:30 de la noche para compartir una historia maravillosa, pero al mismo tiempo luctuosa, porque os voy a relatar a continuación las circunstancias, los testigos de los cuales murió rodeado el Padre Pío la noche, o mejor dicho, la madrugada del 22 al 23 de septiembre de 1968. Alrededor de la 1:30 de la madrugada avisaron de inmediato a Casa Solievo de la Sofrensa, al hospital fundado por el Padre Pío, que estaba a unos 50-80 metros del convento, de la celda número 1, donde estaba el Padre Pío debatiéndose entre la vida y la muerte, rodeado en ese momento de su médico personal y amigo, el doctor Giuseppe Sala, y por supuesto de uno de sus hermanos conventuales, de Fray Paolo Covino, que fue el sacerdote que le administraría poco después el sacramento de la unción de enfermos al Padre Pío, y con el cual tuve oportunidad de conversar largo y tendido la primera vez que puse los pies en San Giovanni Rotondo hace ya muchos años, concretamente en mayo del año 2010, para componer ese libro morado, como se le denomina popularmente, Padre Pío, los milagros desconocidos del Santo de los Estigmas. Regresemos, hermanos, a esa madrugada en la celda número 1, que se puede hoy visitar, que está expuesta, no está en clausura, en aquella misma celda en la que el Padre Pío, como os decía hace un momento, se debatía entre la vida y la muerte. Llegó el doctor Giovanni Scarale, proveniente de la Casa Solievo de la Sofrensa, fue despertado in extremis. El Padre Pío apenas podía mantener la respiración y fue precisamente con una máscara de oxígeno. Una vez que llegó allí, acompañado del enfermero, del Pío además, se llamaba curiosamente, igual que el Padre Pío, aunque el Padre Pío se llamase, en realidad fuese bautizado con el nombre de Francesco, de apellido Forgione. Cuando tomó los hábitos, adoptó el nombre de Pío de Pietrelcina, de la aldea de la que era natural, muy próxima a San Giovanni Rotondo. Pues como os decía, Pío Miscio, este enfermero joven entonces, de Casa Solievo, acompañó al doctor Scarale hasta la misma celda número 1, donde estaba el Padre Pío. El doctor Scarale de inmediato le quitó la sonda de la nariz al Padre Pío para colocarle la mascarilla de oxígeno e intentaba que pudiese respirar, ayudarle en la respiración, pero el Padre Pío todavía conservaba el sentido y no hacía más que repetir, incansable, con la mirada perdida, como si estuviese ausente de esa celda número 1, Jesús, María, Jesús, María, una y otra vez. Estas palabras quedaron grabadas en la mente de las personas que rodearon aquella madrugada al Padre Pío en sus últimos momentos. El doctor Scarale intentó reanimar al Padre Pío, que finalmente perdió el sentido. Una y otra vez fue absolutamente imposible, porque él ya sentado en esa butaca que se conserva en la celda número 1, había rendido su alma al Altísimo. Había dejado su alma en manos de Dios. Había invocado, como os digo, en sus últimas palabras en esta tierra, a Jesús, del cual estaba profundamente enamorado, y a su madre María, que, como decía el Padre Pío, es la mediadora de todas las gracias.
y había muerto con absoluta paz, con un semblante, pese a que no podía respirar, murió asfixiado, con un semblante de serenidad pasmoso. Cuando Pío Miscio, el enfermero, se retiró de la celda número 1, de regreso a Casa Solievo porque tenía que proseguir su turno, se topó con un periodista que le preguntó cómo estaba el padre Pío y él fue incapaz de responderle porque estaba absolutamente en shock. Estaba en shock por la muerte hacía unos minutos del padre Pío en los brazos del doctor Giovanni Scarale. Pudieron darle su último adiós y especialmente Fray Paolo Covino al administrarle la unción de enfermos. Fray Paolo Covino que esas imágenes del padre Pío cuando estaba ungiéndole con los óleos sagrados quedaron grabadas para siempre en el disco duro de su cerebro. Y me comentaba, me reconstruía aquella dramática y trágica escena que acabó de la mejor manera posible para el padre Pío, que era, bueno, pues abriendo esa puerta a la que él había llamado insistentemente, había profetizado incluso su propia muerte. Se lo había dicho a su sobrina predilecta, Pia Forgione, que él moriría al año siguiente. Y esa puerta finalmente se le abrió al padre Pío, esa puerta a la esperanza, esa puerta a la vida eterna. Murió con esa fe asombrosa, portentosa en el más allá, sabiendo que Dios Padre estaba esperándole con los brazos abiertos y que Jesús, del cual estaba profundamente enamorado, y su madre iban a ser sus grandes intercesores. Esa madrugada fue un auténtico clamor en el convento. Los frailes corrían por los pasillos gritando: ha muerto el padre Pío. El primero de ellos me lo comentaba Fray Paolo Covino: ha muerto el padre Pío, además con un tono de voz cadencioso: ha muerto el padre Pío. Se recoge, de hecho, su voz, sus palabras en aquellos momentos en la película El misterio del padre Pío, que tuve el privilegio de poder dirigir y escribir en el año 2018, y en la cual se reconstruye, entre otras muchas escenas de la vida del padre Pío, el instante de su muerte y los efectos que su muerte provocó en tantas y tantas personas que acudieron luego a su funeral, que parecía verdaderamente el funeral de un jefe de Estado, de la cantidad de personas que tomaron las calles de San Giovanni Rotondo para acompañar el féretro del padre Pío, que estuvo mucho tiempo de cuerpo presente para poder acoger a todos sus hijos e hijas espirituales y a todas las personas devotas de él que quisieron darle el último adiós. Algunas de ellas se emocionaban, ¿no? Querían besar al padre Pío.
Verdaderamente fue algo muy, 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 muy emotivo. Lo mismo que el día de la exhumación, en el año 2008. 40 años después de la muerte del Padre Pío, se exhumó su cuerpo y ahí estaban, pues, Fray Paolo Covino, ahí estaba Fray Carlo María Laborde y tantas personas, médicos de Casasolievo, el doctor Escarale. Fue una jornada también maravillosa, repleta de emociones, porque descubrieron que el Padre Pío, el cuerpo estaba prácticamente incorrupto. Y fue un día muy especial, como lo fue, como os digo, amigos, el día en que él rindió su alma ante el Altísimo, ante un testigo que prácticamente no se conocía y del que os acabo de hablar, el enfermero Pío, que se llamaba igual que el Padre Pío, Miscio. Estuvo allí y lo contaba también. Jamás pudo olvidar, como os podéis imaginar, esa escena en la que el Padre Pío se les fue a todos de las manos ante sus propios ojos, y ante la impotencia también del doctor Escarale, que con esa mascarilla de oxígeno y con esas botellas a través de las cuales se le podía administrar al Padre Pío el oxígeno para que pudiese seguir respirando, se conservan también en la celda número 1, a la vista de todos los peregrinos que van a San Giovanni Rotondo. Cuando vayáis, y vosotros muchos de los cuales seguro que ya habéis estado allí, habréis reparado en todos estos detalles que os estoy comentando, en la habitación del Padre Pío, en su cama estrecha, desde la cual, cuando estaba tumbado, podía ver directamente enfrente de él la imagen de Nuestra Señora de las Gracias, a la que sabéis que el Padre Pío tenía una enorme devoción a esa advocación, porque él, insisto, repetía incansablemente que María es la mediadora de todas las gracias. Bueno, amigos, pues he querido, en la medida de lo posible, reconstruir esa noche, esa madrugada del día 22 al día 23 de septiembre de 1968 y recuperar también a esos testigos, algunos de los cuales pues eran prácticamente desconocidos, como es el caso de Pío Miscio, de ese joven entonces enfermero que asistió al Padre Pío y que quedó hondamente impresionado tras su pérdida. Os espero el próximo domingo en el Rincón del Refugio a las 10:30 de la noche con otra historia que seguro servirá para acercarnos más a Dios, para estar, en definitiva, hermanados por el Padre Pío y sobre todo por nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.